Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos escuches. Estamos en el espacio Reflexiones en Voz Alta de la Asociación Profesional de Coaching de Castilla y León. Y volvemos a las mesas redondas de los asociados para compartir sobre temas de interés. En este caso vamos a hablar del miedo y de cómo trascender el miedo. Mi nombre es María Alonso, soy la presidenta de la asociación y me acompañan 3 socios. María Marful, nuestra tesorera, me acompaña Jesús Pérez, nuestro secretario, y me acompaña Joaquín Negro, que es un socio y que es la primera vez que se nos incorpora a estas mesas redondas. Vamos a hablar del miedo porque el miedo es algo que está inundando nuestra sociedad, está paralizando nuestra actividad y nos está colapsando. Ya hemos hablado de este tema y si recordáis, dijimos que el miedo tiene unas reacciones naturales. Puede que las personas se paralicen, pueden que las personas ataquen o puede ocurrir también que las personas entren en un estado de caos interior en el que se combinen las respuestas. Dicho todo esto, el miedo surge porque tengo la sensación de que pierdo el control. Si yo tengo recursos, yo no siento miedo, simplemente paso a la acción. Entonces, actualmente estamos en un proceso de cambio y de transformación de nuestra sociedad, promovido por agentes externos como es la pandemia y otra serie de circunstancias. Hemos pasado de una situación en la que estábamos bien a una situación en la que la incertidumbre nos está colapsando. Así que voy a lanzaros la primera pregunta. ¿Cómo gestionamos esta incertidumbre que nos está colapsando? Bueno, María, yo creo que el miedo al final lo resumimos como has dicho, ¿no? Parálisis, lucha o huida. Son como las tres reacciones, ¿no?, que tenemos frente al miedo. Entonces, yo lo que siento es que habría que ir imaginándose esos 3 escenarios, ¿no? Y cuáles serían mis estrategias para cada uno de ellos. El problema es que estamos en una situación tan global que la huida se hace imposible. Hasta que no se creen naves espaciales será imposible salir de este planeta, con lo cual la huida, salvo meter la cabeza bajo la tierra, no hay otra opción. La lucha, bueno, pues quizás podríamos plantearnos, a ver, frente a qué espacios yo tengo que presentar cara, ¿no? Yo diría que de una manera pacífica, siempre pacífica e inteligente. Y en cuanto a la parálisis, esa sería la única de las opciones que yo, en ese caso, levantaría las alarmas. Si te encuentras en parálisis, busca ayuda para salir de esa situación. En mi opinión, el ser humano necesita certezas. Ahora mismo no las tenemos. Al carecer de esas certezas, nos sentimos inseguros en el mundo interior y en el mundo exterior cercano al que vivimos. Esto nos produce miedo. Miedo, no tanto el miedo como tal, sino el miedo a la incertidumbre, como habéis dicho. El gran problema del ser humano es que necesita saber o tener unas ciertas certidumbres sobre las cosas más cercanas que puede dominar. Y ahora mismo es que no dominamos no ya lo externo lejano, sino lo externo más cercano a nosotros. Es decir, no dominamos nuestro simple desarrollo humano de relaciones con el vecino, porque sencillamente no nos vemos. No digo ya con la familia, porque por las circunstancias que estamos viviendo tampoco nos estamos viendo, tampoco estamos sintiendo la cercanía esa. En el mundo laboral estamos sintiendo también la lejanía, es decir, nos han roto nuestra rutina de ir a una oficina o a un puesto de trabajo con unas ciertas connotaciones personales, profesionales, laborales, etcétera. De repente nos encontramos que en el mejor de los casos utilizamos el teletrabajo, es decir, hemos perdido nuestras certezas más inmediatas. Ante esto,
yo estoy detectando en la sociedad, por lo menos en la sociedad con la que yo trato, estoy detectando dos salidas. Una es una apatía absoluta, es decir, alguien arreglará esto y yo cuando lo arregle me apuntaré al cargo. Así, utilizando un lenguaje muy castellano. O una rebelión. Me niego a aceptar lo que está pasando, me niego a aceptar los controles, protocolos, reglas, normas, etcétera, que nos están poniendo, y contra eso reacciono. Reacciono como defensa. Un poco como protesta, pero también reacciono como defensa de que necesito tener la sensación de que yo domino algo de mí mismo. Y estas son dos reacciones muy peligrosas. Porque claro, hemos pasado de, cuando empezamos hace 8 meses la pandemia, bueno, nos hablaban de 15 días, un mes, la cosa se ha ido alargando, ya llevamos 8 o 9 meses, estamos viendo que la solución no va a ser inmediata, que se está trabajando un poco, actuando a salto de mata, según cómo funciona el COVID, cómo funciona el virus, y que no tenemos, digamos, la sartén por el mango, sino que estamos moviéndonos en un oleaje muy fuerte, muy peligroso, y no estamos patroneando nuestro propio barco. Esto es peligroso. Yo lo estoy viendo y es peligroso porque hay una desmoralización importante, detecto una desmoralización importante, detecto una apatía importante, y esto se está viendo directamente en las relaciones más cercanas. Es decir, hemos perdido alegría en el contacto, hemos perdido improvisación, hemos perdido esperanza, y entonces esto hay que de alguna forma, cada uno, como individuos, y luego la sociedad como sociedad, tiene que tomar soluciones o tiene que tomar unas medidas que hagan que por lo menos nos sintamos seguros, con certeza. Y un poco en función de lo que decía Jesús, la vida tiene incertidumbres y lógicamente la inteligencia emocional de las personas va en función de las actitudes que es capaz de superar. O sea, una persona valiente no es la que no tiene miedo, sino la que tiene miedo y es capaz y coraje de afrontarlo. Entonces, yo pienso que en esta situación se puede vivir las cosas de dos formas. Una con el miedo que nos hace, por supuesto, estresarnos, nos hace pensar menos, nos hace inmovilizarnos, hace que nuestros pensamientos sean mucho más lentos, casi centrados solamente en esa parte, o sea, lo que se llama el ir en piloto automático, ¿no? Entonces, se puede hacer de esa forma y hacer que el cuerpo se debilite o afrontar esa situación. Creo que la vida tiene riesgos y tenemos que afrontarlos. Entonces hay una serie de cosas que yo he visto aquí, que sería evitar el exceso de información. Creo que eso está perjudicando considerablemente y está considerando lo que comentaba Jesús sobre la apatía, porque claro, o sea, estar viendo que cada vez hay más muertos, cada vez más muertos, cada vez más muertos, y no sabemos a dónde va a terminar y no sabemos cuándo se va a acabar y nosotros no podemos hacer nada, entonces nos sentimos impotentes en todos los sentidos. Luego hay mucha desinformación o falsas informaciones. Entonces creo que aceptar la situación es importante, sin histerias, por supuesto, sin histerias, porque eso nos hace que podamos caer incluso en unos trastornos obsesivo-compulsivos, de lavarnos en excesos, de salir del baño, de habernos lavado y pensar, pues me habré lavado, no me habré lavado, me voy a lavar otra vez por si acaso. O sea, eso puede llegar a unos trastornos de otros tipos. Y bueno, pues seguir un poco las instrucciones que nos están marcando, aunque yo hay algunas de las que no soy partidario, pero bueno, lógicamente habrá que hacerlas. O sea, yo el tema de la mascarilla cuando hay distancias y cuando estamos en el exterior, me parece que incluso es hasta contraproducente, porque nos crea un poco de esa apatía. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en cuando termine todo esto y salir a la calle y estar con miedo de podernos besar, de podernos abrazar, de podernos comunicar, ¿qué va a pasar cuando salgamos de todo esto? O sea, todo eso va a cambiar.
Alguien decía que íbamos a salir fortalecidos. Yo creo que en ese sentido vamos a salir bastante debilitados. Retomando un poco el tema de la apatía, ¿no? Y lo que hablábamos de ella. La apatía es el inicio de la desesperanza, y la desesperanza nos lleva a todos a lo que es, y vamos a utilizar la palabra, una depresión. Es un yo no tengo recursos para hacer frente. A partir de ese momento, y lo voy a decir con toda la dureza del mundo, es la muerte en vida, porque no soy capaz. Justamente has leído mis pensamientos, María. Cuando hablabas de apatía, a mí me traía un poquito que la apatía es como el primer paso hacia una desconexión con la vida. Y cuando me desconecto de la vida, de la ilusión, cuando desconecto de lo que realmente deseo hacer, de la pasión, pues al final es peligroso, ¿no? Porque todos somos necesarios en esta sociedad. Cada uno de nosotros estamos ocupando un lugar que es necesario que lo ocupemos de una manera disfrutona, diría yo, porque al fin y al cabo el objetivo que hemos venido a cumplir en esta vida es aprender, según mi sentir, ¿vale? Según como yo me lo planteo, aprender y disfrutar. Es verdad que hay situaciones difíciles que atravesamos cada uno con sus lecciones. Esta es una muy, muy grande, muy fuerte, y te diría algo más. Esto es un despertar. Este momento nos está llamando a desplegar todos nuestros dones. Entonces, si sientes que tienes un poquito de apatía, es porque o tienes que moverte, o sea, tienes que moverte del lugar donde te encuentras, o hace falta que eches mano de aquello que te gusta hacer, aquello que tú traes como tu don, y aquí estamos los profesionales para apoyarte en ese camino, ¿no? Para eso estamos aquí con deseos de atenderte, de acompañarte, de darte recursos, de darte herramientas, de darte un chutecito de energía si hace falta. Decían que hay que abrazarse. Entiendo que tiene que ser con seguridad, eso entiendo, que tenemos que cuidarnos, pero si estamos cuidando nuestro sistema inmunológico, cosa que estoy segura que todos hacemos, estamos cuidando las medidas de higiene, pues con los más cercanos, demos un abrazo, que somos seres relacionales. Hablemos, mantengamos el contacto. La apatía surge cuando ya ni siquiera levanto el teléfono para comunicarme. Habla, comunícate, estate en contacto, apaga el televisor, deja de escuchar las noticias, que eso está contribuyendo a que entre la apatía en tu vida y luego vaya más allá. Desde luego, el final es la depresión. Hay una cosa que ha dicho Joaquín que es verdad. Es decir, no solamente el tema de la pandemia produce los efectos al que le toca el COVID, pues le produce unos efectos en su cuerpo, sino que esta apatía, este miedo, esta desesperanza está produciendo o está reactivando una serie de enfermedades que, bueno, las teníamos más o menos controladas. Se están disparando, según todos los datos, los temas de ansiedad. Se están disparando el consumo de ansiolíticos, con receta o sin receta. El caso es que se está disparando. Se están disparando las tensiones. Es decir, hace poco he leído por ahí que están detectando un aumento estadístico de la gente que con regularidad se toma la tensión en los centros de salud, etcétera. Están detectando que está subiendo. La media de la tensión está subiendo. Y teóricamente no tienes nada. Es decir, que eres una persona, vamos a decir, sana. Está disparándose el consumo de alcohol. Los supermercados, los grandes supermercados, están detectando una venta elevada de un aumento en la venta de consumo de bebidas alcohólicas. Es decir, ahora que nos quieren poner un impuesto sobre las azucaradas, resulta que el problema va a estar en las bebidas alcohólicas. Los jóvenes, no tan jóvenes, me refiero a chicos adolescentes, están produciéndose unos problemas de comunicación intergeneracional bastante, ya eran importantes, ahora se están elevando.
Es decir, que se está produciendo una serie de, alrededor de, digamos, el COVID-19, se está produciendo un efecto dominó o un efecto espiral que está llevando a que otra serie de acciones que las teníamos más o menos controladas se estén volviendo verdaderamente problemáticas. Y también lo que ha dicho Joaquín del día después. Una de las cosas que se está vendiendo por ahí, un poco tirando en plan de libros de autoayuda, ¿no? De que vamos a salir de esta, fenomenal, reforzadísimo. Que otra sociedad, otra forma. Vamos a ver. Yo tengo una cosa, creo, bastante segura. Y es que cuando salgamos, vamos a salir con unos raspones, pero muy buenos. Y que va a exigir un trabajo importante para curarlo. Raspones de todo tipo. En la relación, porque todo va a cambiar. No hay nueva realidad o nueva actitud, sino que todo, en todo, va a ser así. Si queremos verdaderamente el día después, sea lo que decimos que queremos que sea, tenemos que trabajar hoy, aquí y ahora. Es decir, ante el abuso de informaciones, pues pongamos un poco de cordura. Hay gente que está utilizando chistes con el exceso de información negativa que tenemos. Chistes en el sentido simpático, es decir, vamos a darle la vuelta a la tortilla y en vez de tan negativo, vamos a poner un chiste. O sea, que por lo menos nos anime un poco. Vamos a poner el foco en lo que nos gusta, como ha dicho Nadia. Es decir, vamos a volver un poco a las cosas que nos gustan, es decir, una buena película, una buena tertulia, un buen libro, es decir, una buena charla con lo que puedas tener cerca, familia si puedes, etcétera. Es decir, las cosas que verdaderamente nos dan placeres en la vida, porque las cosas que nos dan placeres en la vida son 4. O sea, si nos ponemos a mirar son 4. Es decir, sí, todos soñamos con una gran casa, el coche deportivo, no sé qué, no sé cuál. Pero ahora la verdad, lo que te da alegría, lo que te da plenitud, es una buena charla con tus seres queridos, una buena relación normal con la gente, tomarte tranquilamente un pinchito con unas cañas, etcétera. Es decir, las cosas sencillas de cada día. Esa es la que no tenemos que perder. Desde mi punto de vista, no tenemos que perder. Yo, desde luego, estoy haciendo grandes esfuerzos por no perder eso. Por las seguridades que haya que tener, pero no perder eso. Porque si perdemos eso, una vez que caemos en la desilusión y en la apatía, salir de ahí es muy complicado. Para no entrar, es hacer las cosas sencillas de cada día y hacerlas con alegría. Que se nos pide que seamos positivos, pero positivos con fundamento. Es decir, dentro de este bombardeo continuo que tenemos de malas noticias, porque es que qué difícil es encontrar una noticia simpática, positiva, que te haga sonreír, que te haga, no sé, mira, oye, pues esto no es tan... Es difícil. Pues eso tiene que salir de nosotros. Es decir, ante lo negativo, poner nuestra persona, decir, esto me toca vivirlo, me toca gestionarlo, pero lo voy a gestionar desde mi punto de vista positivo que tengo de que esto tiene luz. En un túnel muy oscuro hay muchas luces, no una, muchas luces. Yo creo que debemos un poco ser optimistas con fundamento, no optimistas en plan optimismo infantil, sino ser optimistas con fundamento. Es decir, podemos hacer cosas sencillas que nos dan placer. Olvidémonos de las grandes cosas, vamos a las cosas sencillas que nos dan placer. Yo creo que por ahí deberíamos incidir y cada uno personalmente ir trabajando por ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Hay efectivamente mucho que podemos hacer. Donde va mi foco, donde va mi pensamiento, ahí va mi energía. Esto es una de las cosas que tenemos clarísimo los coaches y ahí es donde nosotros como profesionales podemos apoyar a las personas. Primero, darse cuenta dónde están enfocándose. Mira, ayer estaba escribiendo unos textos y decía, observa las palabras que utilizas cuando te expresas. Ahí tienes las claves para saber desde qué lugar estás creando tu vida. Observa cuál es la palabra que más repites. Cómo te expresas en relación a las cosas y busca formas creativas. Si quieres cambiar algo, la primera acción sencilla que puedes hacer, observa cómo te expresas
y mira dónde puedes expresarte de un modo diferente, positivo, alentador, que te cambie, que te quite del lugar donde estás. Sé que es difícil, yo también lo estoy atravesando, yo también estoy inmersa en este tsunami que nos está arrastrando a todos. Sin embargo, practicar una buena meditación, un buen enraizamiento para que las olas del tsunami a mí no me volteen, y empezar a hacer acciones pequeñas como abrazar, saludar, comunicar y observar mi lenguaje son claves muy importantes para atravesar estos tiempos de tanto miedo e incertidumbre. Bueno, Analía, te has adelantado porque yo os iba a pedir cuáles son las claves o cuáles son los puntos que como coach damos a la gente para sobrellevar y poder avanzar en esta situación que indudablemente tenemos que vivir. Bien, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Analía. O sea, para mí el lenguaje es una parte muy, muy, muy importante de la mente humana. Y una de las cuestiones que yo creo que se puede ensayar para esto es cuidar mucho el lenguaje interno. O sea, el lenguaje interno, el que lo comentaba antes, que el estar siempre en piloto automático pensando en lo que me puede pasar, nos imaginamos cosas que son mucho más graves incluso en ocasiones que las que ocurren en realidad, y eso nos puede llevar a esas depresiones, como decía antes Jesús, y a la indefensión aprendida. O sea, es como el elefante que no se mueve porque ya está acostumbrado. Lo que no podemos hacer es quedarnos ya pasivos y con esa apatía que estabais comentando antes. No podemos quedarnos ahí. Sabemos que no podemos hacer nada, que hay alguien que tiene que hacerlo y tal, pero sí que podemos hacerlo interiormente en nosotros. O sea, nosotros no podemos luchar contra el virus, pero sí podemos luchar contra nuestra cabeza y nuestras ideas para fortalecernos más. El abrazo, el beso, el baile, ver una película, lógicamente, si es posible, que sea un poco de humor, no ver cosas desagradables. Tenemos que evitar todas las tragedias. Evidentemente, todas las fases que vamos a pasar van a ser prácticamente como las del duelo, las de un duelo normal. Y creo que alguna ya la hemos pasado. La de la negación ya está pasada y, bueno, pues hemos entendido que eso es totalmente real y totalmente cierto y que está aquí. Ahora nos vienen los cabreos y tal. Cuanto antes pasemos todas esas fases va a ser bastante mejor para nosotros. Pero cultivar un poco la amistad, aunque sea telemáticamente, no perdernos en esas cosas, bailar en casa, aunque sea con nosotros solos o con la escoba, como se hacía antes. O sea, tenemos que animarnos a nosotros mismos, por lo menos para no perder esa fortaleza interna que nosotros tenemos y que podemos salir de esto, por supuesto. Una de las cosas que yo creo que hay que trabajar y se puede hacer cada uno individualmente es tratar de quitarse a la gente negativa de encima como sea. Es decir, ahora mismo nos ponemos a conversar sobre cualquier cosa y sale lo que sale. El tema del COVID. Bueno, tendremos que tener la fuerza de voluntad para decir, ya sabemos que esto está pasando, vamos a hablar de otra cosa. No cerrarnos en la negatividad, porque si no, no salimos de ahí, no salimos de esas cuatro paredes. Hacer la vida, las cosas normales, procurar hacerlas continuamente. Es decir, yo me levanto por la mañana, me afeito, me ducho, me lavo. Todas esas cosas, hacerlas. Me relaciono, salgo a la calle a comprar, salgo, etc. Oye, que al vecino, con COVID o sin él, le puedo dar los buenos días, digo yo, porque es que parece que has perdido hasta las ganas de dar los buenos días con los vecinos. O que les ves y parece que son extraños, como llevan la mascarilla, como que no les conoces. Hombre, claro que les conoces, de sobra, con mascarilla y sin ella. Pues da los buenos días. Es lo mínimo que se puede hacer. Es lo mínimo que se puede hacer. Yo creo que no perder las cosas sencillas. Trabajar interiormente. La meditación. Ahora mismo la meditación es importantísima porque te ayuda a conectar contigo mismo. Ahora la verdad. Si no conectas contigo mismo va a ser difícil que puedas conectar con el mundo exterior. Y sobre todo lo más importante, cuidemos el lenguaje positivo.
el lenguaje esperanzador. Hoy, por ejemplo, decían que iba a llover. Bueno, pues de momento hace sol. Pues sol es una forma de estar alegre, porque hoy se esperaba lluvia y mira, tenemos un sol espléndido. Pues es una forma de ver la vida con más alegría. Es decir, no ver en todas las cosas continuamente negatividad. Lo que es para mí muy importante es no negar lo que está ocurriendo. Sí, no lo neguemos, pero tenemos que vivir con ello. Desde el momento en que no lo negamos y aceptamos a vivir con ello, vamos a encontrar recursos más que suficientes para poder ver las cosas de otra manera. Y donde creíamos que iba a haber nubes con lluvia, hay sol. Yo creo que por aquí, y los que somos profesionales, creo que debemos encauzar las cosas por ahí. Por ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar estas reflexiones ya y yo voy a hacer mi aportación, ¿no? Mi aportación a qué es lo que personalmente yo creo que nos puede aportar. Y lo que creo que nos puede aportar es no olvidarnos que cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible, increíblemente valioso y poderoso, que tiene capacidad para poder hacer y deshacer en su vida. Y olvidémonos, al menos relativamente, de lo que ocurre a nuestro alrededor. Intentemos o tratemos de escucharnos a nosotros, de escuchar esa fuerza que nosotros tenemos para realmente hacer cada día, en cada instante, todas y cada una de las cosas que son importantes en nuestra vida y todas y cada una de las cosas por las que somos felices. Y respetemos, amemos y tratemos a las personas que están a nuestro alrededor como esos seres únicos, irrepetibles y maravillosos que son. Así que con estas palabras aprovecho para despedirnos hasta la próxima semana, en la que tendremos un tema absolutamente apasionante que probablemente esté relacionado con eso que hemos hablado hoy, con la capacidad que tenemos de crear. Hasta el próximo día.